Los Tres Mosqueteros, Alejandro Dumas, capítulo 56, quinto día de cautiverio. Milady había logrado un triunfo a medias y el buen éxito obtenido aumentaba sus fuerzas. Era fácil vencer, como lo había hecho hasta entonces, a hombres prontos a dejarse seducir y a quienes la educación galante de la corte hacía caer en el lazo. Milady era bastante linda para encantar los sentidos y bastante diestra para vencer todos los obstáculos del talento. Pero esta vez tenía que luchar contra una naturaleza salvaje, concentrada, insensible a fuerza de austeridad. La religión y la penitencia habían hecho de Felton un hombre inaccesible a las seducciones comunes. Se fraguaban en la cabeza de este hombre planes tan vastos, proyectos de tal modo tumultuosos, que no quedaba lugar en ella para ninguna clase de amor, caprichoso o material. Ese sentimiento que se nutre en la ociosidad y se acrecienta con la corrupción. Milady había abierto brecha con su aparente virtud en la opinión de un hombre prevenido contra ella, y con su hermosura en el corazón y los sentidos de un joven puro y cándido. Finalmente se había convencido de la eficacia de aquellos medios desconocidos en ella hasta entonces, por la experiencia que acababa de hacer sobre el carácter más indómito que la naturaleza y la religión pudieran someter a su estudio. Muchas veces, no obstante, durante la noche, había desesperado de su suerte y de sí misma. No invocaba jamás a Dios, como sabemos, pero tenía fe en el genio del mal, esa inmensa soberanía que reina en todas las circunstancias de la existencia humana, y en la cual, como en la fábula árabe, basta un grano de granada para reedificar un mundo perdido. Milady, perfectamente preparada para recibir a Felton, pudo emplazar sus baterías para el día siguiente. Sabía que no le quedaban más que 2 días, que una vez firmada por Buckingham la orden, y Buckingham la firmaría con tanta mayor facilidad cuanto que esta orden estaba bajo un nombre supuesto y no podría reconocer a la mujer para quien estaba destinada. Una vez firmada esta orden, decimos, el varón la haría embarcar inmediatamente. No ignoraba que las mujeres condenadas a la deportación usan de armas mucho menos poderosas en sus seducciones que las pretendidas mujeres virtuosas, cuya belleza alumbra el sol del mundo, cuyo talento proclama la voz de la moda, y que un reflejo de aristocracia adora con su luz encantada. Ser una mujer condenada a una pena inicua e infame no es un impedimento para ser hermosa, pero es un obstáculo para poder volver a ser influyente. Como todas las personas de genio verdadero, Milady conocía la situación que mejor convenía a su naturaleza y a sus facultades. La pobreza le repugnaba y la abyección disminuía en 2/3 partes su grandeza. Milady no era reina sino entre las reinas y necesitaba para su dominación saborear el placer del orgullo satisfecho. Mandar a seres inferiores era para ella más bien una humillación que un placer. Volvería de su destierro, no lo dudaba, pero ¿cuánto tiempo podría durar este destierro? Para un carácter intrigante y codicioso como el de Milady, los días que se emplean en ascender son días aciagos. ¿Qué nombre se daría entonces a los que se emplean en descender? Perder 1 año, 2 o 3, eso significa una eternidad. Volver cuando D'Artagnan y sus amigos, felices y triunfantes, hubieran recibido de la reina la recompensa que también habían ganado con los servicios que le habían hecho. Estas eran ideas que una mujer como Milady no podía soportar. Por lo demás, la tempestad que rugía en su alma aumentaba su fuerza y hubiera derruido los muros de su prisión si su cuerpo hubiera podido tomar por un solo instante las proposiciones de su espíritu. Lo que más la aguijoneaba en medio de todo esto era el recuerdo de su eminencia. ¿Qué debía pensar? ¿Qué debía decir de su silencio? Él, desconfiado, inquieto y suspicaz. El cardenal era no solamente su único apoyo, su único amparo, su único protector en el presente,
sino también el principal instrumento de su fortuna y de su venganza para el porvenir. Ella le conocía, sabía que a su vuelta, después de un viaje inútil, por más que alegase su prisión, por más que quisiera ponderar los padecimientos que había sufrido, el cardenal le respondería con aquella calma cínica del escéptico, poderoso a la vez por la fuerza y por el talento. Era preciso no dejarse prender. Milady acumulaba pues toda su energía murmurando en el interior de su pensamiento el nombre de Felton, único reflejo de luz que penetraba hasta ella en el infierno en que había caído, y como una culebra que enrosca y desenrosca sus anillos para darse cuenta de su fuerza, envolvía de antemano a Felton en los 1000 pliegues de su fértil imaginación. Sin embargo, el tiempo transcurría. Las horas, unas después de otras, parecían despertar a su paso la campana del reloj, y cada sonido metálico de éste resonaba en el corazón de la prisionera. A las 9 el varón le hizo su visita acostumbrada. Miró las ventanas y los barrotes de hierro, revisó el pavimento y las paredes, examinó la chimenea y las puertas, sin que durante esta larga y minuciosa visita ni él ni Milady pronunciaran una sola palabra. Sin duda comprendían ambos que la situación se había hecho demasiado grave para emplear el tiempo en palabras inútiles y en cólera sin resultado. «Vamos, vamos», dijo el varón al retirarse. «Ya veo que no se escapará esta noche». A las 10 Felton vino a colocar un centinela. Milady advirtió su paso. Lo adivinaba como una enamorada adivina el de su amante. Y sin embargo, Milady aborrecía y despreciaba aquel débil fanático. Como no era la hora convenida, Felton no entró. 2 horas más tarde, al dar las 12, fue relevado el centinela. Esta vez ya era hora, por lo que Milady aguardó desde este momento con intranquilidad. El nuevo centinela comenzó a pasearse por el corredor. Al cabo de 10 minutos llegó Felton. Milady prestó atención. «Escucha», dijo al joven centinela, «no te alejes de esta puerta bajo ningún pretexto, pues bien sabes que la última noche un soldado ha sido castigado por Milord por haber abandonado su puesto un solo momento, a pesar de que yo durante su corta ausencia hice su guardia». «Sí, ya lo sé», respondió el soldado. «Te recomiendo la más estricta vigilancia». «Yo», repuso, «voy a entrar por segunda vez en la habitación de esta mujer, que según imagino tiene muy siniestros proyectos sobre sí misma, y he recibido orden de vigilarla». «Bueno», se dijo Milady, «miren cómo miente el austero puritano». En cuanto al soldado, se limitó a sonreír. «Cáscaras», le dijo, «mi teniente no es muy desgraciado al encargarse de semejantes comisiones, sobre todo si Milord lo ha autorizado a que inspeccionara su cama». Felton se ruborizó. En cualquier otra circunstancia hubiera reñido al soldado que se permitía esa chanza, pero su conciencia murmuraba demasiado alto para que su boca osara hablar. «Si yo llamo, acuda. Lo mismo que si viene alguien, llámeme». «Está bien, teniente», dijo el soldado. Felton entró en la habitación de Milady y ésta se levantó. «Hola, ¿está ya aquí?», le dijo. «Le había prometido venir y he cumplido mi palabra». «Otra cosa más había prometido». «¿Qué? Dios mío», exclamó el joven, que a pesar de su imperio sobre sí mismo sentía flaquear sus piernas y correr el sudor por su frente. «Había prometido traerme un cuchillo y ponerlo a mi disposición hasta nuestra segunda entrevista». «No hable de eso, señora», repuso Felton. «No hay situación, por terrible que sea, que autorice a una criatura de Dios darse la muerte. He reflexionado que nunca debí hacerme culpable de semejante pecado». ¿Ha reflexionado?», contestó la prisionera, volviéndose a sentar en un sillón con una sonrisa de desprecio. «Yo también he reflexionado». «¿Acerca de qué?». «Que no tenía nada que manifestar a un hombre que no cumple su palabra». «Oh, Dios mío», murmuró Felton. «Puede retirarse», repuso Milady. «No hablaré». «Aquí está el cuchillo».
respondió Felton sacando el arma que según su promesa había traído, pero que vacilaba en dar a su prisionera. «Veámoslo», dijo milady. ¿Para qué? «Bajo mi palabra se lo devolveré al instante. Colóquelo sobre esa mesa y póngalo entre él y yo». Felton entregó el arma a milady, quien examinó escrupulosamente su temple y probó la punta en su dedo. «Bien», dijo devolviéndolo al joven. «Es de buen acero. Es un leal amigo, Felton». Felton volvió a tomar el arma y la colocó sobre la mesa, como acababa de convenir con su prisionera. Milady le siguió con la vista e hizo un ademán de satisfacción. «Ahora», dijo, «escúcheme». La recomendación era inútil. El joven se mantenía de pie delante de ella, esperando sus palabras para devorarlas. «Felton», dijo milady con solemnidad llena de tristeza, «si su hermana, la hija de su padre, le dijera: joven, todavía bastante hermosa por desgracia, me han hecho caer en un lazo y he resistido. Han blasfemado de la religión que profeso y del Dios que adoro, porque llamaba en mi auxilio a este Dios y esta religión, y he resistido. Me han prodigado los mayores ultrajes, y como no podían perder mi alma, han querido marcar mi cuerpo para siempre. En fin». Milady se detuvo y una melancólica sonrisa apareció en sus labios. «En fin», repuso Felton. «En fin, ¿qué es lo que han hecho?» «Finalmente una noche resolvieron paralizar esta resistencia que no podían vencer. Una noche mezclaron a mi agua un fuerte narcótico. Apenas había concluido mi cena cuando me sentí caer poco a poco en un entorpecimiento desconocido. Aunque no tenía desconfianza, se apoderó de mí un vago temor y traté de luchar contra el sueño. Me negaron su auxilio. Me parecía que el techo se derrumbaba sobre mi cabeza, amenazando aplastarme con su peso. Extendí los brazos, traté de hablar y no pude proferir más que sonidos inarticulados. Un adormecimiento irresistible se apoderaba de mí. Me agarré a un sillón viendo que iba a caerme, pero bien pronto fue insuficiente este apoyo para mis débiles brazos. Caí sobre una rodilla y enseguida sobre las dos. Quise orar, pero mi lengua se quedó pegada al paladar. Dios no me vio ni me escuchó seguramente, y rodé por el pavimento presa de un sueño muy parecido a la muerte. Acerca de lo que pasó durante este sueño no tengo ningún recuerdo. De lo único que tengo memoria es que me desperté en una habitación redonda, cuyo mueblaje era suntuoso y en la que no penetraba la luz más que por una abertura que tenía en el techo. Por lo demás, ninguna puerta parecía darle entrada. Se hubiera creído que era una encantadora cárcel. Largo tiempo estuve sin poder darme cuenta del sitio en que me hallaba y de los detalles que le he referido. Mi espíritu parecía luchar en vano para sacudir las pesadas tinieblas de ese sueño que no podía apartarme. Tenía percepciones vagas de un espacio recorrido, del rodar de un carruaje, pero todo eso era tan sombrío y tan vago en mi imaginación que estos acontecimientos parecían pertenecer a otra vida que la mía, aunque se hallaban unidos a ella por una fantástica ilusión. Por algún tiempo me pareció tan extraño el estado en que me hallaba que creía estar soñando. Sin embargo, poco a poco se me presentaba la realidad llena de terror. Ya no me encontraba en la casa que habitaba anteriormente, por lo que pude juzgar de la luz del sol ya habían pasado 2/3 partes del día. Este era el siguiente al en que me habían dormido. Mi sueño había durado cerca de 24 horas. ¿Qué aconteció durante ese largo periodo? Me levanté. Mis movimientos lentos y entorpecidos atestiguaban que la influencia del narcótico no se había disipado absolutamente. Por lo demás, mi nueva habitación estaba amueblada como para recibir a una mujer, y la más consumada coqueta no hubiera tenido un antojo que pasando la vista en derredor de aquella habitación no lo hubiera visto satisfecho.
Seguramente no era yo la primera cautiva que se había visto encerrada en aquella espléndida cárcel. Pero ya comprende, Felton, cuanto más linda era, más terror me causaba. Sí, era una cárcel, pues en vano traté de salir de ella. Tanteaba todas las paredes a fin de descubrir alguna puerta, pero solo producían sonidos macizos. Quizá di 20 veces la vuelta a aquella habitación buscando una salida cualquiera. No tenía ninguna. Caí abrumada de fatiga y de asombro en mi sillón. Mientras tanto se acercaba rápidamente la noche y con ella aumentaban mis temores. No sabía si debía permanecer a donde estaba sentada. Me parecía que me hallaba rodeada de peligros desconocidos en que iba a caer a cada momento. Aunque no había comido nada desde la víspera, mis temores me impedían sentir hambre. No me llegaba el más pequeño ruido de afuera que me permitiera medir el tiempo. Presumía que serían las 7 o las 8 de la noche, pues estábamos en el mes de octubre y era del todo oscuro. De pronto el chirrido de una puerta que gira sobre sus goznes me hizo estremecer. Un globo de fuego apareció por debajo del tragaluz del techo, arrojando una viva claridad en mi habitación, y vi con horror que un hombre se hallaba de pie a algunos pasos de mí. Una mesa con 2 cubiertos, con una magnífica cena, había aparecido como por encanto en medio de la habitación. Aquel hombre era el mismo que me perseguía hacía un año, que había jurado mi deshonra, y que a las primeras palabras que salieron de su boca comprendí que había satisfecho sus deseos la noche anterior. ¡Qué infame!, murmuró Felton. Sí, qué infame, exclamó milady viendo el interés que el joven, cuya alma parecía hallarse suspendida en sus labios, tomaba en aquella singular relación. ¡Ah, sí, qué infame! Le parecía que era suficiente haberme hecho despertar de mi sueño para que todo quedara concluido. Venía esperando que yo aceptara mi ignominia, ya que mi ignominia estaba consumada, y pensaba ofrecerme su fortuna a cambio de mi amor. Todo cuanto el alma de una mujer puede encerrar de soberbios desprecios y de palabras desdeñosas las vomité yo sobre aquel hombre. Sin duda estaba ya acostumbrado a eso, pues me escuchó tranquilamente, sonriendo con los brazos cruzados sobre el pecho. Enseguida, cuando creyó que le había dicho lo que tenía que decir, se adelantó para tomar mi mano. Yo di un salto hacia la mesa, tomé un cuchillo y lo puse sobre mi corazón. «De un paso más», le dije, «y además de mi deshonra tendrá que echarse en cara mi muerte». Seguramente había en mi mirada, en mi voz y en toda mi persona esa veracidad de ademán, de energía, de acento que lleva la convicción al interior de las amas más infames, pues se detuvo. ¿Su muerte?, me dijo. «Oh, no. Es una prisionera demasiado encantadora para que yo consienta en perderla así. Adiós, hermosa mía. Aguardaré para volver a hacerle mi visita, a que se encuentre en mejor disposición». Al decir estas palabras dio un silbido. El globo de luz que alumbraba mi habitación se remontó y desapareció. Me volví a hallar sumida en la oscuridad. El mismo ruido de una puerta que se abre y se cierra se reprodujo un momento después. El globo de luz bajó de nuevo y me encontré nuevamente sola. Aquel momento fue horroroso. Si tenía aún alguna duda acerca de mi desgracia, ésta se había desvanecido ante la cruel realidad. Me hallaba en poder de un hombre al que no solo detestaba, sino que despreciaba, de un hombre que ya me había dado una fatal prueba de lo que era capaz de ejecutar. ¿Pero quién era ese hombre?, preguntó Felton. Milady, sin contestar a esta pregunta, prosiguió. Pasé la noche en aquella silla, estremeciéndome al menor ruido, pues a eso de las 12, poco más o menos, ya estaba apagada la lámpara y permanecía en la mayor oscuridad. Pero el resto de la noche pasó sin ninguna nueva aparición de mi perseguidor, y al llegar el día vi que la mesa había desaparecido. Solamente tenía yo aún el cuchillo en la mano. Aquel cuchillo era toda mi esperanza.
Estaba abrumada de fatiga. El insomnio abrazaba mis ojos, pues no me había atrevido a dormir ni un solo momento. El día me tranquilizó y me eché en mi cama sin abandonar mi salvador cuchillo que oculté bajo mi almohada. Cuando desperté, una nueva mesa estaba servida. Esta vez, a pesar de mis temores, en desquite de mis fatigas, sentía un hambre devoradora, pues hacía 48 horas que no había tomado ningún alimento. Comí un poco de pan y algunas frutas. Luego, recordando el narcótico mezclado en el agua que había bebido, no quise tocar la que estaba en la mesa y fui a llevar mi vaso a un aguamanil de mármol que había en la pared debajo de mi tocador. No obstante, a pesar de esta precaución, no permanecí por eso menos tiempo en esta horrorosa angustia. Pero esta vez no eran fundados mis temores. Pasé la mañana sin experimentar nada que se asemejara a lo que temía. Tuve la precaución de vaciar casi mitad de la botella para que no advirtieran mi desconfianza. Llegó la noche, pero por grande que fuera la oscuridad, comenzaban mis ojos a acostumbrarse a ella y vi en medio de las tinieblas aparecer la mesa por el pavimento. Un cuarto de hora después volvió a aparecer trayendo mi cena y al momento, gracias a la lámpara, se alumbró de nuevo la habitación. Estaba resuelta a no comer más que los manjares a los que fuera imposible mezclar ningún soporífero. Huevos y algunas frutas compusieron mi cena, y enseguida fui a sacar un vaso de agua de mi protectora fuente y lo bebí. A los primeros sorbos me pareció que no tenía el mismo sabor que por la mañana. Una rápida sospecha cruzó mi imaginación. Me detuve, pero ya había bebido medio vaso. Arrojé el resto horrorizada y esperé con el sudor del espanto en la frente. Sin duda algún testigo invisible me había visto tomar el agua de aquel aguamanil y se había aprovechado de mi confianza para asegurar mejor mi pérdida, tan fríamente decidida y tan cruelmente sostenida. No había pasado media hora cuando se reprodujeron los mismos síntomas anteriores. Sin embargo, como esta vez no había bebido más que medio vaso, pude luchar por más tiempo, y en lugar de dormirme del todo, caí en un estado de somnolencia que me dejaba ver lo que pasaba en derredor mío, quitándome la fuerza para huir. Me dirigí hacia la cama para buscar la única defensa que me restaba, mi cuchillo salvador, pero no pude llegar hasta la almohada y caí de rodillas con las manos asidas a uno de los pies del lecho. Felton palideció y un estremecimiento agitó su cuerpo. «Lo que había de más horroroso», continuó milady con la voz alterada, como si experimentara la misma angustia que en aquel instante terrible, «era que esta vez tenía yo la convicción del peligro que me amenazaba, que mi alma, si puedo decirlo, velaba en mi adormecido cuerpo, que veía y oía. Es cierto que todo era como un sueño, pero por eso mismo era más horrible. Vi la lámpara que subía y que poco a poco me dejaba en la oscuridad. Luego oí el chirrido tan conocido de aquella puerta, aunque no se había abierto más que 2 veces. Sentí por instinto que se acercaban a mí, lo mismo que el desdichado perdido en los desiertos de América advierte la proximidad de la serpiente. Quise hacer un esfuerzo, intenté gritar y aún por una increíble energía de voluntad me levanté, pero fue para volver a caer enseguida. «Dígame quién era su perseguidor», exclamó el joven. Milady vio de una sola mirada cuántos sentimientos inspiraba Felton. Ella pensaba cada detalle en su relato, pero no quería ahorrarle ningún suplicio. Mientras más profundamente le hiriera en el corazón, con más seguridad la vengaría el joven. Continuó esta vez como si no hubiera oído su exclamación o como si hubiera pensado que no había llegado el momento de contestar. Pero esta vez aquel hombre no se hallaba delante de un cadáver inerte, sin ninguna sensibilidad. Ya le he dicho que sin poder conseguir el completo ejercicio de mis facultades me quedaba la conciencia del peligro que corría. Sin duda luché con todas mis fuerzas y opuse a pesar de mi debilidad una larga resistencia, pues le oí exclamar:
Estas miserables puritanas, bien sabía yo que agotaban a sus verdugos, pero las creía menos ásperas con sus amantes. ¡Ay! Esta desesperada resistencia no podía durar mucho tiempo. Sentí que las fuerzas me abandonaban. Esta vez no fue de un letargo de lo que se aprovechó el cobarde, sino de un desmayo. Felton escuchaba sin dejar escapar otra cosa que una especie de rugido. El sudor corría por su frente y su mano, oculta bajo su casaca, desgarraba su pecho. Mi primer movimiento al volver en mí, prosiguió milady, fue buscar bajo mi almohada aquel cuchillo que había podido conseguir y que si no había servido para la defensa, serviría al menos para la expiación. Pero al cogerlo, Felton, se me ocurrió una terrible idea. He jurado decírselo todo y todo se lo diré. Le he prometido la verdad y la manifestaré aunque deba perderme. Se le ocurrió la idea de vengarse de aquel hombre, ¿no es así?, exclamó Felton. Sí, dijo milady. Esta idea no era nada cristiana, yo lo sé. Indudablemente el eterno enemigo de nuestra salvación me la inspiraba. En fin, se lo diré, Felton, continuó milady con el tono de una mujer que se acusa de un crimen. Se me ocurrió esta idea y no se apartó de mí un solo instante. Tal vez sea causa de este pensamiento homicida por lo que todavía hoy sufro el castigo. Continúe, dijo Felton. Tengo prisa por verla llegar a la venganza. Decidí que tuviera lugar lo más pronto posible, pues no dudaba que volvería la noche siguiente. Durante el día no tenía nada que temer. Cuando llegó la hora del almuerzo no vacilé en comer ni beber. Había resuelto fingir que cenaba, pero sin embargo no tomé nada. Debía con el alimento de la mañana combatir el ayuno de la noche. Escondí un vaso de agua sustraído de la comida porque recordaba que había sido la sed lo que más me había hecho sufrir cuando permanecí 48 horas sin comer ni beber nada. Transcurrió la mañana sin que me aconteciera otra cosa más que afirmarme en la resolución que había tomado. Sin embargo, tuve cuidado de que mi rostro no hiciera traición a mi pensamiento, pues estaba segura de que me observaban. Varias veces sentí asomar una sonrisa en mis labios. Felton, no me atrevo a decirle por qué sonreía, pues me cobraría horror. Continúe, dijo Felton. Bien ve que escucho y que deseo llegar al desenlace. Llegó la noche, continuó milady, y los acontecimientos cotidianos tuvieron lugar. En la oscuridad fue servida mi cena. Enseguida se encendió la lámpara y me senté a la mesa. Tan solo comí algunas frutas. Fingí echarme agua de la garrafa, pero no bebí más que la que había guardado en mi vaso. Además, la sustitución fue ejecutada con bastante destreza, a fin de que mis espías, si acaso me observaban, no tuvieran ninguna sospecha. Después de la cena fingí las mismas muestras de adormecimiento que la víspera, pero esta vez como si sucumbiera a la fatiga o como si me familiarizara con el peligro, me dirigí a la cama, dejé caer mi ropa y me acosté. Tenía el cuchillo en la mano y aunque fingía dormir apretaba su mango con fuerza. Pasaron 2 horas sin que ocurriera nada de nuevo. Esta vez, ¡oh Dios santo! ¿Quién me lo hubiera dicho la víspera? Comenzaba a temer que no viniera. Por fin vi la lámpara elevarse con suavidad y desaparecer en la abertura del techo. La habitación se cubrió de tinieblas, pero hice un esfuerzo para ver si podía en la oscuridad. 10 minutos, poco más o menos, pasaron y no se oía otro ruido que el de los latidos de mi corazón. Imploraba a Dios para que viniera. Finalmente oí aquel chirrido tan conocido de la puerta al abrirse y cerrarse. Percibí a pesar de lo espeso del tapiz unos pasos que hacían crujir el suelo. Distinguí a pesar de la oscuridad una sombra que se aproximaba a mí. «Apresúrese, apresúrese», interrumpió Felton. «¿No ve que cada una de sus palabras me abrasa como plomo derretido?» «Entonces», continuó milady,
Entonces reuní todas mis fuerzas. Me acordé de que había llegado el momento de la venganza, o más bien de la justicia. Me creí como otra Judith. Tenía mi cuchillo en la mano y cuando le vi cerca de mí, entonces con el último grito de dolor y de la desesperación, le herí en el pecho. Pero el miserable lo había previsto todo. Tenía el pecho cubierto con una cota de malla. El cuchillo se embotó. ¡Ja, ja! Exclamó sujetándome el brazo y arrancándome el arma que tan mal me había servido. ¿Atenta contra mi vida, hermosa puritana? Pero eso es más que odio e ingratitud. Vamos, vamos, tranquilícese, hermosa niña. Creía que se había suavizado. No soy de esos tiranos que guardan por fuerza a las mujeres. ¿No me ama? Con mi fatuidad habitual lo dudaba, pero ahora ya estoy convencido. Mañana quedará libre. No quería más que una cosa, que me matara. Tenga cuidado, le dije, porque mi libertad es su deshonra. Explíquese, mi bella Sibila. Sí, porque en el momento en que salga de aquí lo diré todo. Diré la violencia que ha usado conmigo, diré mi cautiverio, denunciaré este palacio de iniquidad. Ocupa un puesto muy elevado, milord, pero tiemble. Más elevado que usted está el rey, y más que el rey lo está Dios. Por muy dueño que pareciera de sí mismo mi perseguidor, hizo sin embargo un movimiento de cólera. Yo no podía ver la expresión de su rostro, pero había sentido estremecerse su brazo, en el que yo había apoyado mi mano. «Entonces no saldrá de aquí», dijo. «Está bien», exclamé yo. «Así el lugar de mi suplicio será también el de mi sepultura. Bien, moriré aquí, y verá si un fantasma que acusa no es más horrible todavía que un ser viviente que amenaza. No le dejaré ninguna arma. Hay una que la desesperación ha puesto al alcance de toda criatura que tiene ánimo para servirse de ella. Me dejaré morir de hambre». «Vamos», dijo el infame, «¿no vale más la paz que semejante guerra? Le doy la libertad ahora mismo. Proclamo que es la mujer más virtuosa. Le apellido la Lucrecia de Inglaterra. Y yo afirmo que usted es Sixto Tarquino. Lo denunciaré a los hombres como lo he denunciado ya a Dios. Si es preciso que como Lucrecia firme mi acusación con sangre, la firmaré». «Ah», dijo mi adversario con tono burlón, «eso es otra cosa. Al fin está aquí bien, nada le faltará. Si se deja morir de hambre, para usted será el daño». Al decir estas palabras se retiró. Yo oí abrir y volverse a cerrar la puerta y quedé abismada. Menos aún lo confieso en mi dolor que en la mengua de no quedar vengada. Cumplió su palabra. Todo el día y toda la noche siguientes transcurrieron sin que le volviera a ver, pero yo también cumplí la mía y no comí ni bebí nada. Estaba resuelta, como le había dicho, a dejarme morir de hambre. Pasé el día y la noche en súplicas a Dios, esperando que me perdonaría mi suicidio. La segunda noche se abrió la puerta. Yo estaba tendida en el suelo, pues las fuerzas empezaban a abandonarme. A este ruido me incorporé apoyándome en una mano. «Vaya», me dijo una voz que vibraba de un modo demasiado horrible a mi oído para que no pudiera reconocerla. «Estamos ya algo más tratables y pagaremos nuestra libertad con una sola promesa de guardar silencio. Mire, tengo buen corazón y aunque no quiero a los puritanos, les hago justicia lo mismo que a las puritanas cuando son lindas. Vamos, hágame un pequeño juramento sobre la cruz, no le pido nada más». «¿Sobre la cruz?», exclamé incorporándome, pues al oír aquella odiada voz había recobrado todas mis fuerzas. «Por la cruz, sí, le juro, que ninguna promesa, ninguna amenaza, ningún tormento me cerrará la boca. Por la cruz juro denunciarlo por todas partes como un miserable, como un ladrón de honras y como un cobarde.
Por la cruz juro que si alguna vez llego a salir de aquí, pediré venganza contra usted a todo el género humano. Mire lo que hace, dijo la voz con un tono de amenaza que nunca había oído en él. Tengo un medio supremo que no emplearé sino en el último extremo para cerrarle la boca, o al menos para impedir que se crea ni una palabra de lo que manifiesta. Reuní todas mis fuerzas para responder con una carcajada. Mi verdugo comprendió que se había declarado entre nosotros una guerra a muerte. Oiga, dijo, le doy el resto de esta noche y el día de mañana. Reflexione, prométame callar y la riqueza, la consideración y los honores la rodearán. Amenace que hablará y la condeno a la infamia. ¿Usted? Exclamé yo. ¿Y la infamia eterna? ¿Usted? Repetí yo. Se lo digo, Felton, le creía demente. Sí, repuso. Vamos, déjeme, le rogué. Salga si no quiere que a su vista me rompa la cabeza contra la pared. Está bien, contestó. Usted lo desea así. Hasta mañana por la noche. Hasta mañana por la noche, respondí yo dejándome caer en el suelo y mordiendo el tapiz de rabia. Felton se apoyó en un mueble y milady vio con alegría demoníaca que la fuerza faltaría quizás al joven antes de concluir la relación.